¿Qué tensión sería? Ya estamos haciendo el planteamiento del problema. ¿Cuál tensión sería? Yo sé de lo elemental que ahorita está el planteamiento del circuito. Porque no lo, digo, resolver el circuito, no se van a mallas, ¡pum! Y nodos ni lo tocan. Thevenin, pues requieres mallas y requieres nodos. Norton, requieres mallas y requieres nodos. Y además que requiere reducción del circuito. Entonces no es muy elemental lo que estamos viendo ahorita, ¿eh? Entonces, ¿cuál tensión sería? La tensión que hay entre este punto y este punto. Será la tensión que AB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y es la ley de Ohm. Pero ahora, tengo una incógnita, el voltaje AB. ¿Cómo determino este voltaje AB? ¿Sí? ¿La bajamos? Ahí está. ¿Sí? ¿Cuál sería ese voltaje AB? Observen, ¿eh? No me digan que no lo hemos visto lo que estamos haciendo ahorita, ¿eh? ¿Eh? Pero ¿cómo determino ese voltaje A menos ese voltaje B? ¿Eh? Pues tal vez, ¿sí? Pero si yo tengo esta corriente que viene aquí, esta corriente se va a dividir para acá, que le puedo llamar una corriente 1, y esta corriente se va a dividir para acá, que le llamo una corriente 2. ¿Sí o no? ¿Cómo podré? Bueno, pero ya conociendo esta corriente, el voltaje, este voltaje va a ser igual al voltaje que tengo, este va a ser igual al voltaje en RC, más menos el voltaje en RB. La tensión que tengo aquí con la tensión que tengo acá. Si lo quiero hacer por la parte superior. Si lo quiero hacer por la parte inferior, va a ser igual al voltaje en la de 50 más menos el voltaje en la de 75. La tensión que tengo aquí con la que tengo para que se cierre el circuito. Para que se cierre la malla o la ventana. Pero no lo estoy haciendo por mallas. ¿Estamos de acuerdo con esta ecuación? ¿Sí? Exactamente, porque para la tensión BRC va a ser igual a ¿quién? A la corriente que a la corriente 2 que multiplica a RC. Pero para esa corriente 2 requiero, como es su compañero, la regla del divisor de... Perdón, aquí es R1, perdón. Para la R1 será la regla del divisor de corriente. ¿Cómo la establezco? 0.7 por... Quiero conocer la corriente en esta rama. Por RB más 75. RB más ¿quién? 75 más 75 sobre RB más 75 más ¿quién? Perdón. ¿Más quién? Más RC. RC más 50. ¿Sí? Esta rama. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta corriente I1 les debe dar un valor aproximadamente de 0.36. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la I2 les debe dar aproximadamente 0.34. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Por lo tanto, ahora sí, el voltaje en RC, ¿a qué será igual? ¿A la corriente qué? La corriente 1 que multiplica a RC. Y eso les va a dar un valor aproximadamente de 14.4 volts. Y la RB, voltaje en RB, va a ser igual a la corriente 2 por la
la resistencia RB, y esto les va a dar aproximadamente 6.8. ¿Estamos de acuerdo? Observen cómo lo estoy haciendo el seguimiento, ¿sí? Y no me digan que eso no lo hemos visto. Y es por reducción del circuito. El análisis por reducción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay dudas? Por lo tanto, la tensión AB va a ser igual a ¿quién? A 14.4 volt menos 6.8 volt. Por lo tanto, este voltaje AB les va a dar ¿cuánto? 7.6. 7.6, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Ahora ya tengo el voltaje AB. ¿Cómo determino la corriente? La corriente es la de 75. 7.6 entre 75. Y esta corriente de 75, ¿cuánto les va a dar? 0.1 amper. ¿Estamos de acuerdo con la solución y el planteamiento de ese primer proceso, de ese primer análisis? ¿Dudas? Comentarios, por favor. Ahorita aclaren sus dudas en este desarrollo elemental por el método de reducción. Que para este método de reducción yo requiero, cuando aplique Thevenin y cuando aplique Norton, requiero de este conocimiento. Si esto no lo domino, muchachos, lo demás voy a atorarme. ¿Ok? ¿Dudas? Ahorita que tengo 21, qué bueno, magnífico. Deben estar todos, pero pues Mendoza se reportó enfermo. Pero bueno, esperemos que se compongan, que es lo mejor que podemos hacer, tener salud. Salud y esperanza de que esta pandemia termine para ya podernos ver físicamente allá en la escuela. Y darle sus cocos. Y que tengan que levantar tempranito, agarrar el autobús, sin desayunar, correr, llegar a la escuela. Bueno, fíjate nada más todo lo que engloba. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Sí? 7.6 porque se toma el mayor, bueno, la cantidad del voltaje mayor como el positivo, ¿no? Sí, exactamente. Debe ser el voltaje mayor menos el voltaje menor, sí, indudable. Porque si pongo el instrumento me va a dar negativo y si es una analógico lo voy a tronar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con ese ejercicio? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, ya que estamos de acuerdo con este ejercicio, ahora hagan de cuenta que ya lo hicimos, ya lo armaron ustedes y aquí lo tengo el circuito. ¿Los sí lo alcanzan a visualizar? Ahí tengo ya el circuito. Ya está armado. Tengo la fuente de tensión, tengo el módulo de resistencias y tengo los instrumentos de medición en la escala para medir corriente. Ya tengo yo ahí los puntos 7. Voy a reducir la tensión a 0. Si alcanzo, aquí reduzco la tensión a 0. Tengo el ampérmetro, la fuente conectada con este ampérmetro, ¿sí? Que es el que me va a dar los puntos 7 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo alcanzan a visualizar? ¿Sí o no? Entonces, quiero ser muy claro. Hagan de cuenta que ustedes armaron el circuito. Ustedes van a tener, para el que me preguntó, tengo la maqueta, tengo un módulo y ustedes van a hacer las conexiones físicas, ¿sí? Ahí en el tintero, en el papel. Y las van a unir. Y van a armar ese circuito. Ya quedó el circuito. Van a conectar, como está aquí, los instrumentos de medición y la fuente. Así como está aquí, deben hacer el planteamiento ustedes en su reporte, en su informe. ¿Sí? Bueno, energizamos. Ahí está energizado la fuente. Empiezo a variar
la tensión, que en este caso sería la corriente, y observemos, ¿qué corriente tengo ahorita? ¿Qué corriente me está midiendo el instrumento? 0.15, ahí me voy. Hay que darle ¿cuánto? 0.7. ¿Cuánto tengo ahí? Casi 0.7, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué corriente me está midiendo en la resistencia de 75? ¿Y cuánto es la resistencia que debemos haber calculado? Digo, la corriente que tuvimos que haber calculado. 0.10. ¿Y cuánto me da el instrumento? Exacto, entonces estamos comprobando la teoría con la práctica, en forma experimental, en forma real. Ahí está el circuito armado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario? Ahí está la realidad. Desgraciadamente no podemos asistir al laboratorio para hacerlo esto físicamente. Cada quien de ustedes armado. Lógico, ahí en el laboratorio no tenemos este módulo. Yo tengo 4 módulos, los llevo y los armamos de acuerdo al experimento. En el laboratorio de la escuela son corrientes muy pequeñas, ¿sí? Y no tienen esta resistencia de 25 watts. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario? No. Señorita Olmos, ¿a usted qué valor de corriente calculó en el circuito? ¿O le tocó calcular? A usted y a su compañera. ¿Sí? ¿Dónde están? Ok, ¿lo hizo, lo realizó? No. La verdad, no le voy a quitar puntos, pero tampoco le voy a poner. Bueno, solamente fue la que hicimos el día jueves. ¿Con qué? ¿Con qué la hicimos? Por TVN. Sí, pero ¿qué valor de corriente aplicaste al circuito? Era 1.5. ¿Y qué valores de corriente obtuviste en los elementos? ¿Sí? Que uno de ellos se nos iba a calentar y se iba a quemar. Lo mismo. La de 20 se iba a quemar con esa corriente. De 1.5, porque la de 20, ¿cuánto? Primeramente la de 20, ¿no? Ajá. Bueno, si le seguimos, pues vamos a fastidiar todos los elementos. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Continuamos? Y ese fue el método de reducción. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? Bueno, y observen, ya obtuvimos un valor en ese elemento aplicando la reducción del circuito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la realidad más, aquí me falta concretar experimentalmente este ejercicio. Aquí lo tengo físicamente armado. Ahora, para hacerlo por la reducción, tenía que haber hecho el circuito cuando lo transformé, ¿sí? Y con los elementos de la resistencia RA, con RB y RC, armar el circuito y concretar este tipo de situaciones para que quedara más completo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo le haría para armar la resistencia de 75, de cuánto era? De 54 ohms o 53 ohms. ¿Cómo le harían en el módulo de resistencias? Pueden juntar varias, ¿no? ¿Pero cuáles? Pues sí, varias. Tenemos 8. ¿Cuáles de esas varias? Pueden ser 2 de 20. 2 de 20 y nomás tengo una de 20 en el módulo. En el módulo tenemos una de 200, una de 100, 2 de 75, una de 50, una de 20, una de 10 y una de 5. Entonces, ¿cómo le haríamos?
con la de 50 y la de 5 en serie para que me diera aproximadamente, sí, los 53. ¿Estamos de acuerdo? La de 20 está directa. Y la otra de 40, ¿cómo le haría? Pues, 2 de 75, ¿cuánto me dan? En paralelo. Pues la mitad, ¿sí? Salía 37.5. Exacto, ¿y cuánto necesito para 40? Pues le pondré la de 5. Sí, no, ahí tenemos los elementos para ir armando. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? No, bueno. Ya lo hicimos por reducción. Ahora lo vamos a otros a comprobar por mallas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si lo resuelvo yo por mallas, ya de acuerdo a la práctica que ustedes tienen, yo voy a armar la matriz por mallas. ¿Cómo tendré? Tendré 20, 270. Nos puede voltear, profe. Ah, perdón, sí. Tendremos 270. ¿Cuántas mallas tenemos aquí en el circuito? Primeramente, para empezar ya entender el método de mallas. Tenemos 3. Yo aquí tengo la malla 1. La malla 1. Aquí tengo la malla 2. Y aquí tengo la malla 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas ecuaciones voy a tener en el circuito? 3. ¿Perdón? En este circuito, ¿cuántas mallas voy a tener? Tengo 3. ¿Cuántas ecuaciones tendremos? 2. El número de mallas es igual al número de ecuaciones, ¿sí o no? Pero en este caso, ya la corriente de la malla me lo está estableciendo ¿quién? La fuente. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser igual a ¿cuánto? A 0.7 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces tengo que establecer para la malla 2. ¿Cómo establezco aquí para la malla 2? Perdón, 2. ¿Sí? ¿Cómo establezco aquí para la malla 3? De acuerdo a esta ecuación de ley de Kirchhoff de tensiones, ustedes van a llegar a una matriz de la siguiente forma. De 375 menos 75 menos 75 y tendré acá la otra 200. Aquí tendré la I1, la I2 y esto será igual a ¿quién? A 140 y 35. ¿Estamos de acuerdo con esa ecuación? ¿Sí? Lógico, hay que aplicar la ley de Kirchhoff para cada una de las mallas y llegar a esta matriz donde la corriente I1, y perdón, en este caso sería I2, y la corriente I3 sería ¿cuánto? La corriente I2 va a ser 0.441 amperes, la corriente 3 0.340 amperes. De acuerdo a la solución de esa matriz. ¿Alguna duda? Bueno, voy a hacer esta primera ecuación. ¿Cómo establezco la malla 2? En la malla 2, ¿qué es lo que tengo? La resistencia de 275 y 100. A ver, ¿cómo le establezco aquí la ecuación? La malla, tengo 200 que multiplica ¿a quién? Hay 2. Luego que tengo menos y 1. ¿Sí? Sí. Luego tengo ¿quién? La malla 2. Lo que tengo acá, más ¿quién? 75. Más 70 y más ¿qué? 75 que multiplica ¿quién? Y 2 menos y 3. Ahí 2 menos la I3. Y luego tengo ¿quién? Más ¿quién? La de 100. por I2. Pero la 100 y más ¿qué? 100, perdón. 100 y 2. Y aquí establezco yo ya esa ecuación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí sale esa ecuación y yo tengo este resultado. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas?
Por lo tanto, la I en la de 75, ¿cuánto nos da? Le pongo achurada porque es la que estamos... No confundirla con esta. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a dar? ¿Dudas? La corriente de la 75 va a ser 75, ¿sí? Bueno, va a ser aquí, ahí 2 menos la I3, ¿y esto cuánto les va a dar? 0.1 amperes. ¿Sí o no? ¿Y cuánto obtuvimos en el otro análisis? Igual. Igual, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Dudas? Aquí estamos ahorita para aclararlas, ¿sí? Si no, que calle para siempre, como dice él. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Ay, 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 ay. Otra vez se acabó esto. Ay, ay, ay. Pero bueno. Ok, ya nos conectamos de nuevo. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Profe, ¿cómo se calcularon las corrientes? ¿Es I1 y 2 lo que tiene la matriz? Sí, no, sería I2 e I3, porque la I1 ya está establecido con la fuente de corriente. Ya no hace falta establecer ahí la ecuación, porque predomina la corriente de la fuente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Pregunto. No, no hay duda. Bueno, ya tengo aquí el circuito por mallas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora experimentalmente? ¿Qué es lo que tengo que demostrar desde el punto de vista experimental? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Si ya la corriente, ya medimos la corriente de 65 por reducción y medimos punto 1. Ahora, ¿cómo compruebo esa corriente? ¿Cómo lo voy a comprobar? Ok, quito yo el circuito, como lo hicimos, y voy a volver a lo mismo. ¿O no? Entonces yo lo que tengo que medir ahora es la corriente de mallas. La corriente que me está registrando ahorita este instrumento. Tuve que quitar el instrumento que me medía .7 porque no tengo más equipo. Entonces puenteo donde debe ser la corriente de .7 y utilizo ese ampérmetro para medir esta corriente. Esta corriente, ¿dónde la tengo? Esa corriente que está midiendo ahorita. ¿Sí lo alcanzas a ver? 0.24 y 0.44. ¿Esa corriente dónde es? En la malla 2. Y la estoy midiendo en la resistencia de 100 ohms. Estoy armando aquí. ¿Qué es lo que sucede? Para medir esa corriente en el circuito, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para medir esa corriente de .41, que es la que me está registrando ahorita. ¿Dónde la estoy midiendo? ¿Dónde debo conectar el instrumento? Para tener esa corriente, para que me mida esa corriente, la que tenemos ya ahorita físicamente. ¿Dónde la debo conectar el instrumento? 75.
¿Eh? ¿Por qué? Si yo tengo acá tengo la I2. ¿Cuál dice? La de que tenemos aquí, la que estoy midiendo ahí. Punto 44, ¿sí lo ves? Sí. Y de acuerdo al cálculo, ¿dónde la medimos? De acuerdo al cálculo. ¿En dónde? En la de 100. En la de 100. Entonces tienes que abrir aquí el circuito, ya sea aquí o acá arriba. Tienes que abrir aquí el circuito para medir esa corriente con un ampérmetro. ¿Sí? Y es lo que estoy realizando ahorita. ¿Dudas? Y el otro instrumento, para que sea más concreto, el otro instrumento, ¿qué corriente me está midiendo? ¿En dónde me está midiendo esa corriente? La de 75. En la de 75, que es punto 1. Y ahí tengo mallas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le haría para conocer la corriente I3 de punto 34? ¿Dónde la conectaría? ¿En la de 50 o en la de 75? Exactamente, yo tengo que abrir aquí el circuito. Tengo que abrir aquí el circuito, aquí, en este elemento. Para medir esa otra corriente de punto 34. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Con el análisis ahora de mallas. ¿Sí? Ya vean cómo lo estoy demostrando, que nadie lo hizo en el examen. ¿Cómo lo estoy demostrando? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ya está el planteamiento y la solución por mallas. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Ahora lo hacemos ¿por qué? ¿Por qué método? ¿Qué me falta hacerlo? ¿Por T venir o por nodos? ¿Cuál método usamos? ¿Por nodos? ¿Sí? Si lo usamos ahora por el método de nodos, ¿puedo borrar esto? Esto. Y hacemos ahora el método de nodos. Voy a quitar esto de aquí. ¿Cuántas ecuaciones tendré? Establecemos el nodo de referencia entre este punto y este punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, aquí tengo un nodo, aquí tengo otro nodo y aquí tengo otro nodo. ¿Estamos de acuerdo? A este le llamo, bueno, ya quito aquí la corriente para no confundirme con tanto. Aquí tengo la de 200, aquí tengo un nodo, le llamo el nodo B1, el nodo B subíndice 2 y el nodo B subíndice 3. ¿Estamos de acuerdo? Y el nodo de referencia, que muchos lo relacionan con nodo 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Por lo tanto, al establecer mis ecuaciones, yo voy a tener que la matriz resultante que voy a tener aquí va a ser la siguiente. Lo voy a hacer más amplio. Aquí voy a tener 1 sobre 200 más 1 entre 75 más 1 entre 50. Y acá voy a tener 1 entre 200. Y aquí tengo menos 1 entre 75. Acá tengo 1 entre 200. 1 entre 100. Más 1 entre 200. Más, aquí no, me queda 1 entre 100. Acá tengo 1 entre 75. Perdón, menos 1 entre 75. Menos 1 entre 100. 1 entre 100. Más 1 entre 75. Más 1 entre 75. A ver, rectificando. Aquí tengo menos, aquí tengo menos. Aquí tengo esto, aquí menos. ¿Sí? 1,75. Ok.
De acuerdo a esto, esta es la matriz a la cual ustedes deben de llegar. Aquí es menos. ¿Sí? Y aquí tengo B1, B2, B3, acá tengo 0, 0.7 y 0. Esa es la matriz a la que ustedes deben de llegar. ¿Estamos de acuerdo? A establecer la ley de Kirchhoff de corrientes en cada nodo y establecer las corrientes parciales. ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, preguntas. Nodos, porque dicen que se les complica resolver los circuitos por nodos. Yo aquí me fui en forma directa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esa matriz? Profe, Sí. ¿cómo planteó el B1? ¿Cómo planteé el primer renglón? Ajá. Ah, tan sencillo, aquí yo. Usted lo debe de establecer. ¿Qué es lo que sucede? Para la malla 1, aquí tengo la malla 1. Yo tengo una corriente que viene aquí, otra corriente que viene aquí y otra corriente que viene aquí. Esta corriente que viene aquí quizá está entrando, esta que está saliendo y esta está saliendo. Aquí le llamo, no sé, una I1, una I2 y una I3. Por lo tanto, las corrientes que entran en I1 es igual a I2 más I3. ¿Estamos de acuerdo? Ley de Kirchhoff de corrientes o de nodos. ¿Sí? Ya establezco la I1, la I2, las corrientes parciales. Yo me voy a la malla desde este punto de vista. Observen, esto yo lo hago porque soy el maestro. ¿Sí? Y el maestro debe enseñar de acuerdo a cómo los alumnos se presten. Como tengo muy buenos alumnos, unos magníficos alumnos, que todo lo hacen, todo el interés lo tienen depositado en esta materia. ¿Sí? Entonces, como tal, pues yo me voy a lo siguiente. Ellos ya lo pueden establecer y ya conocen cómo llegamos. Yo me voy a esta matriz. ¿Sí me observan? A esta matriz, primera renglón de esta primera columna, yo tengo los elementos B1, los elementos que llegan al B1, que es la resistencia de 200, que es la resistencia de 75 y que es la resistencia de 50. Aquí lo tengo, la suma. ¿Estamos de acuerdo? Los elementos que están conectados al nodo 1, ¿ok? En los otros, esta resistencia de 200 es común para este nodo, pero también es para el nodo B2, por eso es negativo, menos 1 sobre 200, ¿sí? Pero también tengo la resistencia de 50 que es referida a quién, perdón, la de 75 que es referida a este elemento, que es la que tengo aquí, que es esta, que está común para el nodo 1 y el nodo 3. ¿Sí? B1 y no tengo fuentes de corriente. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede para esta columna? Yo tengo la B2. ¿Qué elementos llegan a la B2? ¿Llega quién? 20. Bien, bueno, aquí llegan 200 y 100, que es la que tengo aquí. Y tengo también el otro elemento. ¿Estamos de acuerdo? Y establezco ya aquí, bajo ese criterio, esta ecuación, o esta matriz. ¿Ok? Los elementos que llegan a ese nodo, que es común para uno y para otros nodos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aquí establecemos el B1, el B subíndice 2 y el B subíndice 3. Al momento que ustedes resuelven esa cuestión matricial, nos va a dar ¿qué valores? ¿Qué valores nos va a dar aproximadamente? Aproximadamente le va a dar los siguientes valores. Esto ya me lo planteó y me lo mandó el joven, sí, Mendoza. Yo tendré aquí 19, tendré aproximadamente 70 y tendré 7.6 volts. Esa es la respuesta a esa cuestión matricial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No hay dudas? En la ecuación 2 no le faltó agregar la de 20. ¿Por qué la de 20? Porque aquí ya tengo la de 20, la corriente que llega aquí, ya la tengo establecida en ese elemento. ¿Sí? Porque no está conectado. Si no tuviéramos esta fuente, probablemente sí, estaría al nodo de referencia. Sí. ¿Sí?
para que pudiera entrar esa fuente de 20, que sí lo puede hacer, es haber transformado, si quisiéramos, podríamos transformar esta fuente de corriente a fuente de tensión. ¿Sí? No, porque está en serie, tiene que estar esta resistencia en paralelo para poder hacer la transformación. Y así sí te podría contemplar, pero en este caso no lo podemos hacer porque no está en serie con la fuente de tensión, digo, de corriente. ¿Sí? Para que sea fuente de tensión tiene que estar en paralelo, ¿sí? O debe ser aquí una fuente de tensión para que esté en serie y hacer la transformación, pero no, esta resistencia si estuviera en paralelo sí podemos hacer la transformación. Por lo tanto, en este caso no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ya tengo las tensiones de nodos. Ahora, ¿qué hacemos para demostrar ese valor? ¿Perdón? Pero no, pero yo quiero medir la corriente de la de 75. Yo no quiero medir las tensiones. Digo, calcular las tensiones. ¿Aplicamos ley de Ohm con esas tensiones? ¿Aplicamos ley de Ohm? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo aplicamos la ley de Ohm? Si yo quiero conocer la corriente en la de 75 ohms, ¿qué es lo que me piden en el problema? Que yo debo demostrar de acuerdo a los otros cálculos que es de 1.0 amperes. ¿Qué es lo que tengo que demostrar ahora por nodos? ¿Cómo la determino? ¿Cómo compruebo este valor? Estaríamos B1 menos B3 entre 75. Ok, sería que la corriente en la de 75 ohms sería de su compañero, ¿qué? ¿Ve su índice qué? B1, 19 menos 6. ¿Menos qué? 7.6. Menos B3 sobre la de 75. Sería igual a ¿cuánto? A 19.0 menos 7.6. ¿Y esto cuánto les va a dar? Entre 75. 0.1. Y esto le va a dar que una corriente de 75 ohms de 0.1, que es lo que estamos demostrando acá. Aplicando nodos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Lógico, la única duda que pueden establecer, que puedo esperar de ustedes es, ay, ¿cómo llegamos a esta cuestión matricial? Eso ya es cuestión de ustedes que establezcan las leyes de Kirchhoff de corrientes en cada nodo y determinar sus corrientes parciales para llegar a esa cuestión matricial. Esa ya es cuestión que ustedes deben de ir elaborando. Yo esto lo hice por ya las experiencias para llegar a esa matriz. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Cuestiones? ¿Comentarios? ¿Por qué, bueno, en B1 y en B3 tiene 5 elementos y en B2 unos 4? ¿Cómo completamos ahí con un 0 al final? ¿O dónde? ¿En dónde? En la matriz. Pero ¿cuál? Aquí, esa es la matriz esta matriz que yo tengo es la matriz de conductancias, ¿sí? Así la conocemos. En esta matriz de conductancias, ¿me hablas? Sí, ¿Cuál tú me dices? ¿Cuál debe ser 0? en medio. ¿En cuál? ¿En cuál columna? ¿En cuál renglón? Es que se supone que esta se resuelve por matrices, ¿no? ¿Sí? Pero son las convencionales de siempre, de que va cruzado. ¿Perdón? Una de las que multiplica cruzado.
Tú lo puedes hacer por Guy Lusac, esto lo hicimos nosotros de acuerdo a Mendoza con su calculadora. Me armó la matriz y me dio los resultados. Ya tú lo puedes usar por la matriz inversa, por ya cuestiones matemáticas. No sé cuál sea la que más domines. Pero aquí está establecida la matriz. Yo no tengo ceros en esta acción. La matriz de conductancia. Lo tengo acá en la matriz de términos independientes porque no tengo una fuente de corriente, no tengo más. Si tuviera aquí otra fuente de corriente probablemente tenía que haber intervenido, pero no tengo otras fuentes de corrientes en el circuito, nada más tengo una. No, me refiero más bien de que tiene 5 elementos arriba y abajo y en medio tiene 4. ¿Cuál 4? Aquí, es que yo tengo aquí, observa, este primer renglón de esta primera columna, yo tengo los elementos que se interconectan a este nodo, que es la de 200, es la de 75 y es la de 50. En esta diagonal, son los elementos comunes a los nodos. En el otro nodo común, en B2, yo tengo aquí en A200 y 100. Pero 1 sobre 200 sobre 1 entre 100. ¿Sí? En el nodo este que tengo, en el nodo 3, ya tengo 1 entre 100, 1 entre 75 y 1 entre 75. Esta es la diagonal, los elementos que concuerdan, que no se comunican con los otros nodos. Esta diagonal, tú ves ahora esta otra diagonal. Solo todos los elementos que llegan a los dos nodos. ¿Cuál es este? No, estoy viendo B1, entonces está con el nodo B2. Por eso tengo aquí menos. Sí, se concuerdan. Estas diagonales deben ser, cuando este tipo de elementos, deben de coincidir esta diagonal y esta otra diagonal. ¿Dónde tengo esta otra diagonal? Coincide con esta diagonal. ¿Sí? Observa todo esto. Y esta sería la otra. Y el otro que coincide va a ser este con este término. El primero de la columna del renglón 3 con el tercero de la tercera columna del renglón 1. ¿Sí? Y así establezco yo. Bueno, lógico, como vuelvo a insistir, esto les sale, ustedes tienen que establecer sus corrientes de nodos para cada nodo y sus corrientes parciales para llegar a esa matriz. ¿Ok? Sí, esto sale ya de todo este planteamiento. ¿Dudas? Comentarios y ahí tengo ya el valor. ¿Ok? Yo, profe. A ver. En la resistencia de 20 y de la corriente de 0.7, ¿por qué no tomó el voltaje que ya está dado? ¿En dónde? ¿Cuál voltaje? En el nodo 2. En el nodo 2, ¿cuál voltaje? Pregunto. Está entrando una corriente de 0.7 y la resistencia de 20. Y ignoró la de 20 y nada más puso la corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo establezco aquí de esta presión, ya la tensión que voy a tener aquí en este punto no va a ser la tensión. Aquí, ¿cuál sería la tensión que tendré en la de 20? Como tú acabas de mencionar. De 14. De 14. Aquí tenías tú 14 volt. Pero este voltaje no es el voltaje de nodos. No, es uno que está entrando nada más. Exactamente. No, el voltaje aquí establece. La corriente es la que está entrando. Para poder establecer el voltaje B2 con respecto al neutro, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el voltaje de B2 con respecto al neutro? ¿Qué sería el voltaje de quién? El voltaje que tengo que observar. ¿Cuál sería el voltaje de la fuente? ¿Cómo establezco el voltaje de la fuente? Lógico, yo llego experimentalmente, conecto el voltmetro aquí, pero ¿cuál es el voltmetro? La tensión que debe medir aquí el voltmetro. De 0.7 nada más. 0.7 nada más. No, voltaje, tensión. 14. ¿Cuánto? ¿14? Ah, Chihuahua, abusados, ¿ya vieron? ¿Cómo se borra el conocimiento de 1, 2, 3? Ya se les borró el conocimiento. El voltaje que tengo en esta resistencia de 20 por 0.7 me da 14 volts. Aquí tengo, si yo mido con el voltmetro me va a venir 14 volts. ¿Sí o no? Sí. Pero no es el voltaje que tengo entre B2
y B0. El voltaje de B2 con respecto a B0 va a ser el voltaje de este punto a este punto. Voltaje B1 y el voltaje B2. Para tener nomás el voltaje, no es el de la fuente. Por lo tanto, el de la fuente va a ser el voltaje que tengo de B2 con respecto al nodo de referencia. Y este elemento más este elemento. Ese será el voltaje que le estoy aplicando al circuito. Sí, por eso. Pero él lo ignoró, no lo puso. No, pues Resistencia. ¿para qué lo pongo? Si yo tengo estableciendo aquí mi ecuación, yo quiero mi voltaje de nodos. Es el análisis de nodos, ¿sí o no? Y establecer ya, lógico, hay que establecer esta matriz estableciendo la corriente aquí que está entrando, la corriente aquí que está saliendo, la corriente que está saliendo tengo aquí. Y establezco mis corrientes parciales en cada nodo. Y al tener las corrientes parciales, en el primer nodo, ¿qué sería? Sería esto, ¿sí o no? Sería B1 de acuerdo a estas corrientes que están entrando. Y establezco ya mi primer renglón para la malla en el nodo que en el nodo B1. El segundo renglón sería para la malla del nodo 2 y el tercer renglón sería para el nodo 3. Ya establecí aquí mi sistema matricial y lógico resuelvo el problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Sí? Por lo tanto, ya tengo aquí el circuito armado y tengo ahí una tensión. ¿De qué valor me da esa tensión? ¿Qué valor me da la tensión ahí que estoy midiendo en ese instrumento? Me da aproximadamente 16 volts, ¿sí lo alcanzan a observar? ¿Sí? Sí. ¿Y será la tensión qué? ¿La tensión qué? ¿B1, B2 o B3? B1, si aproximadamente me da los 19 volts. ¿Estamos de acuerdo? Y es armar el circuito, el mismo circuito, es estar haciendo nada más las mediciones. ¿Ok? ¿Comentarios a este planteamiento, esta segunda comparación de la solución de este pequeño circuito? ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, ahora, ¿por qué otro método tenemos que comprobar esto? ¿Sí? ¿Escucho? No los escucho ahora. Están muy callados. Por Tevenin. ¿Eh? Por Tevenin. ¿Por Tevenin? Bueno, vamos a ver por Tevenin. Vamos a ver. Tevenin. Inclusive ya lo hicimos la vez pasada por un método, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a borrar esto. Pum, 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 pum. Todo esto lo borramos. Y observen, ya hicimos reducción, ya hicimos mallas, ya hicimos nodos y llegamos al mismo resultado. Ahora lo vamos a resolver por Thevenin, ¿sí? Para la resistencia de Thevenin. ¿Cómo determinaré la resistencia de Thevenin? ¿Cómo lo puedo determinar? Ahí tengo el circuito. ¿Cómo lo puedo determinar para la resistencia de Thevenin? Fuente de corriente. ¿Perdón? Desconectando la fuente de corriente. Desconectamos la fuente, entonces el circuito quedaría de esta manera. Tendríamos esto, ¿no?
5 ohms. Y aquí tendré la de 50. Y aquí lo que tengo que determinar aquí, la resistencia de Thevenin. ¿Cómo determinamos esa resistencia de Thevenin? ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Perdón? ¿Cómo? No escucho. Habíamos puesto la de 200 y 100 en serie. Las 200 y 100 en serie. Entonces, ¿cómo me quedaría este circuito? Entonces, bueno, este circuito, como dice su compañero, nos quedaría de esta manera. Una resistencia equivalente 1. Aquí tendría una resistencia equivalente 2. Donde esta número será, según escuché, 100 más 200. ¿Así? Sí. Y la de abajo sería ¿cuánto? 50 más 75. ¿Así? Y aquí tendré la resistencia de Thevenin. ¿No fue la de 20? ¿Eh? Pues ahí está la de 20. Esa al final se suma. ¿Eh? ¿Se suma? No, ¿Se sumará? no, porque No, porque la fuente está abierta. ¿Eh? Ah, sí. Aquí está abierto, no interviene acá, si no está cerrando el circuito. Si aquí fuera un puente, voy de acuerdo. ¿Sí? Pero no está interviniendo, ¿sí interviene? ¿No? Por lo tanto, ¿qué valor de resistencia de Thevenin tendremos? 88.23. ¿Perdón? 88. Ok, por ejemplo, aquí su compañero ya me dice que la resistencia de Thevenin va a ser igual a 88. ¿Qué? 23. ¿Cómo la puedo comprobar? ¿Cómo la podemos comprobar? O la dejamos para después, la comprobación, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo tengo que llegar a un circuito equivalente de Thevenin, donde vamos a tener nosotros la resistencia de Thevenin, que en este caso es de 88.23, que ya determinamos. Ahora, ¿qué falta determinar? El voltaje de Thevenin, ¿sí? ¿Cómo podré determinar el voltaje de Thevenin? Yo llego acá al circuito. Abrimos aquí. .7 amperes, 20 ohms. Aquí tengo 200. Aquí tengo 100. Aquí tengo 50. Y aquí tengo 75. Ahora quiero conocer el voltaje de Thevenin aquí. ¿Cómo determino ese voltaje de Thevenin? ¿Sí? ¿Escucho? Rendón. El voltaje de 200 menos el voltaje de 100. A ver, el voltaje de Thevenin, según su compañero López, sería que la tensión en la de 200 más menos la tensión en ¿dónde? En la de 100. O puede también ser que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje en la de 50 más menos el voltaje en la de 75. El camino que ustedes gusten y quieran. ¿Sí? ¿Cuál camino tomamos? ¿El superior, el de arriba? ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje en la de 200, ¿cómo lo podré determinar? Con una corriente en la de 200 por la resistencia de 200. ¿Sí? ¿Cómo determino esa tensión? Aquí voy a tener una corriente.
aquí voy a tener una corriente. Aquí voy a tener una corriente y aquí tendré otra corriente, que aquí le llamo, si ustedes quieren, la corriente 1 y la corriente 2. ¿Sí o no? Que la voltaje en la de 200, pues sería la corriente I1 por la resistencia de 200. ¿Cómo determino esa corriente I1? Pues con la regla del... Eres el único que está asistiendo al grupo. Los demás están dormidos. A ver, Castellanos, Rentería, ¿no? ¿Dónde está? Es el primero que llega y ahora está dormido. Bueno, por lo tanto la corriente I1 sería igual a ¿cuánto? A 0.7 que multiplica ¿a quién? ¿Perdón? ¿Sí? Por Sí. Por la 100. ¿Por la de 100? 175. 175 sobre 175 más ¿cuánto? Más 250. Más 250. Esta corriente I1 ¿cuánto les da? 0.28. 0.28 amperes. Ya conozco la corriente I1 para colocar aquí el voltaje de Thevenin. Sería igual a ¿cuánto? A 0.28 por 200. ¿Y eso cuánto les da? Punto. 56. 56 volt. Ahora, el voltaje en la de 100, bueno, esta no es, este es voltaje en la de 200, ¿sí? El voltaje en la de 100, ¿a qué sería igual? A 0.7 menos 0.28 por ¿cuánto? Por 100. 42. ¿Perdón? 42 volts. Igual a 42 volts. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el voltaje de Thevenin, ¿qué valor tiene? 56 menos 42. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin, ¿cuánto le da? 14. Es el voltaje de Thevenin, ¿sí? Hasta ahí terminamos parte del voltaje de Thevenin, del circuito de Thevenin. Por lo tanto, aquí nosotros tendremos ¿cuánto? 14.0 volts en ese circuito equivalente. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Cuál sería? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Cómo compruebo que este voltaje está correcto, el de 14 volt? ¿Cómo lo podré comprobar? O sea, es lo que hay que hacer en los exámenes, agotarnos todo el conocimiento para poder cerciorar de que estamos en óptimas condiciones ya de aprender problemas con 2, 3 fuentes. Si esto no lo domino, ¿para qué pongo más fuentes si se van a atorar? ¿Para qué pongo fuentes dependientes si esto elemental se van a atorar? ¿Sí? Hay que ir dando el conocimiento. Ya tenemos aquí casi ya 3/4 partes del curso y todavía tenemos este tipo de complejos. Esto que estoy haciendo ahorita me va a hacer falta para cuando yo entre a circuitos, ¿sí? Con elementos de almacenamiento de energía. Si no domino esto, muchachos, pues, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo lo podré comprobar? Pues tengo este circuito. Yo puedo aplicar aquí mallas en este circuito. ¿Cuántas mallas tendré? 2. ¿Cuántas ecuaciones voy a tener? Para este caso. Una nada más, la de esta supermalla, pues llamémosle así. Y debe llegar al mismo valor, a la misma comprobación. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo con este planteamiento, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? Y observemos, ya estamos llegando al planteamiento nada más. Y ahí apliqué Thevenin. No he resuelto del todo el circuito todavía. No llego todavía a la incógnita. ¿Cuál sería la incógnita para llegar a este circuito? Ya tengo el voltaje de Thevenin, ya tengo la resistencia de Thevenin. Quiero conocer la corriente que viene aquí. ¿Cómo determino la corriente ahí? La corriente en la de 75. ¿A qué sería igual? A un voltaje de Thevenin. ¿Sobre quién? Sobre la resistencia de Thevenin, que sería de 88.23 más 75. ¿Y eso cuánto les da? ¿Sí? ¿Dudas? Y eso aproximadamente les debe dar ¿cuánto? Aproximadamente les debe dar 0, ¿qué punto qué? ¿Cuál es el resultado esperado? En base a lo que ya hicimos anteriormente. 0.08. ¿Pero cuánto me debe dar? De acuerdo a los otros valores. De acuerdo a reducción, de acuerdo a mallas, de acuerdo a Thevenin, de acuerdo, perdón, a nodos. ¿Cuánto? 0.1. 0.1 es el valor esperado. ¿Y cuánto me da aquí esa respuesta? 0. ¿Cuánto les debe dar eso aproximadamente? Esto les da que 0.8, 0. Ay, perdón. Uy, otra vez se acabó esto. Ya regresamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Comentarios, muchachos? ¡Despierten! Ya entramos de nuevo, ya llegamos de nuevo. Nomás se va el sistema del Zoom y se me desaparecen. Había 26, ahorita hay 16, a ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Planteábamos para poder comprobar también que el voltaje de Thevenin lo hice haciendo este procedimiento. Yo pude haber hecho también mallas para este circuito. Tengo dos mallas, pero por tanto una malla se elimina porque tenemos que ya esa corriente de malla me la da la fuente. Por lo tanto más determino la corriente, ¿sí? En esta super malla. Ya conociendo esa corriente determino la tensión en la de 200, en la de 100 o la de 75 y 50 y llego yo aproximadamente a la comprobación que tenemos de 14.0 volts. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces el método de Thevenin es menos exacto porque en los cálculos sale 0.1 y en los cálculos por Thevenin sale 0.08. Es que probablemente con las características de los decimales, por ejemplo, a mí, es cuestión que ustedes vayan comprobando cada paso. A mí en lo personal, la resistencia de Thevenin me da 88.23, que es aproximadamente la que tenemos aquí, y la corriente total, o sea, me da 163.23. Y yo tengo aquí 0.1. Es cuestión decimales, operaciones, pero debe salir aproximadamente lo mismo. ¿Sí?
A mí me da aquí aproximadamente, será cuestión matemática que ustedes lo puedan comprobar, hasta los decimales. ¿Sí? Pero debemos llegar aproximadamente al mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Medio voltaje de Thevenin de 15.64. Puede ser, ¿sí? Si no, no lo discuto. Y entonces, con ese valor, ¿cuánto te da? 0.09. Aproximadamente, ¿sí estamos de acuerdo? Sería cuestión decimales matemática. ¿Estamos entendidos? ¿Dudas? Por Thevenin. ¿Alguna duda? ¿No? No hay dudas, pues. ¿Podría enfocar todo el pizarrón? ¿Perdón? ¿Podría enfocar todo el pizarrón con la cámara? Ah, sí, con mucho gusto. ¿Alcanza a ver ahí? ¿Cierto que lo alcanza a ver ahí? ¿Sí? Créanme, muchachos, yo podía sacrificarme, comprar una cámara de alta resolución, pero cuando vea que ustedes tengan el interés, el entusiasmo, como yo lo tengo para impartir esta materia, y no nomás porque sea esta materia, le puedo dar análisis 2, instalaciones eléctricas, conversión de la energía 1, conversión de la energía 2, tenemos capacidad para poder y armar laboratorio. Ya estoy armando laboratorio para dar la materia de análisis 2. La dé o no la dé, yo la voy a subir al YouTube, porque tengo muchos alumnos que me están pidiendo asesorías de análisis 2. ¿Sí? Porque les dejan ejemplos, problemas a resolver, y el que lo resuelva tiene 1 o 2 puntos. Y esos alumnos tienen un promedio ahorita de 8 o 9. ¿Sí? Con los otros maestros. Bueno, los demás, cómo lo obtengan, no sé. Pero conmigo están asistiendo a asesorías. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Comentarios? A ver, ¿Sí? entonces, ¿el siguiente semestre va a ser en línea igual? No sabría decirte. Hasta donde yo sé, hasta ahorita, bueno, las noticias, el secretario de la SEP dice que hasta que no haya semáforo rojo, no hay otra. El director de acá de mi escuela dice que ya van a hacer clases híbridas y que nada más van a ser presenciales laboratorios. Pues lógico, pues es que, ¿cómo es posible que una materia como esta, aquí está el laboratorio? ¿Qué me gustaría que ustedes lo hicieran? Aquí está su casa y venimos y lo armamos. O yo llevo mi equipo, pero bueno, que mi equipo es portátil. Yo puedo ir a la casa de uno de ustedes, vamos y lo conectamos siempre y cuando con las protecciones debidas, ¿sí? Y armamos el laboratorio, pero bueno, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que se sabe hasta ahorita, no sabría decirte. Porque dicen una cosa, dicen otra, y luego ahorita como tampoco hay elección para el nuevo director del instituto, pues no se sabe ahorita a ciencia cierta qué vaya a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Pero a mí me interesa esto es lo que me interesa. La política, quien llegue a la escuela, este es su problema. A mí que me den mi grupo y yo me encargo de dar mis clases independientemente con la falta, con el poco apoyo que tiene uno, pues ahí estamos. Pero eso no es excusa para ponerles 8, 9 y 10 como muchos maestros. ¿Por qué? Porque tienen su beca. Ellos tienen que cuidar su beca. Yo no, afortunadamente vivo bien y gracias a mi Padre Dios y a la escuela. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Oye, además, miren, es otro problema que tenemos. Nomás se va el sistema, había 26 alumnos, ahora hay 19. ¿Ustedes creen que con ese interés de venir aquí, que les lleven las clases a su casa, con ese poco interés de muchos alumnos, vean nada más? Y luego me dicen, que ¿por qué tengo 6? ¿Que por qué tengo 7? Pues gáneselo. ¿Sí? Yo no trabajo, en mi evaluación se basa al conocimiento. A las gentes que participan, tienen interés. Los que no, pues allá ellos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios? Rentería, no lo veo. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Señorita Santos, Ramos Rendón, Canales, a ver, Canales. ¿Dónde están? ¿No me escuchan? Oigo, hagan de cuenta que estoy dando clases en el cementerio. Creo que ni allá, ya hasta los gatos me responden, los gallos me responden aquí.
Cero. Bueno. Entonces, ahora, ¿cuál es el proceder? Ya tengo Thevenin. ¿Cuál es el proceder? Norton. ¿Perdón? Por Norton. No, ahorita todavía no termino con esto. Ahí está teóricamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevarlo a forma experimental. ¿Sí o no? Ok, primero, no, de Thevenin. Estamos con Thevenin. Sí, tenemos que armar un circuito equivalente de Thevenin. Ya todo esto lo desechamos y vamos a armar nada más un circuito equivalente de Thevenin donde la resistencia de Thevenin sea de ¿cuánto? Por lo tanto, ¿qué resistencias debo conectar en el módulo? Sí, escucho. Tenemos 200, tenemos 100, tenemos 275, tenemos de 50. Yo quiero tener una resistencia de Thevenin de 88.23 aproximado, ¿eh? La de 75. ¿La de qué? 10. 75 y 10. 75 y 10 tengo 85. ¿Sí? 75 y 10. ¿Qué más puedo? ¿Podré conectar también en serie la de 5? Hola, profe. Sí. Bueno, yo pienso que la de 100 y 200 en paralelo y esas en serie con la de 20. A ver, lo hacemos como ustedes gusten, no hay problema. Dice su compañero, puedo hacer lo siguiente, observen. Puedo hacer la de 75 en serie con la de 100, tengo 85. Y en serie con la de 5 aproximadamente llego a 85. ¿Sí o no? Ahora su compañero propone que las dos, la de 200 y la de 100 en paralelo y estas en serie, ¿con cuál? La de 20. Con la de 20, como ustedes gusten. ¿Cuál eligen? Bueno, vamos a poner las de paralelo como es su compañero. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Dudas? Sí. Hablan, pero se callan. Hablen. La segunda, profesor. La segunda, la de 200 con la de 100 en paralelo. Ahí tengo el paralelo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Puede voltear, profe? Ok, vamos a voltearlo. Sí, perdón. Ahí tengo el... ¿Sí lo alcanzan a ver? Su compañero dice que la de 200 con la de 100 en paralelo. ¿Ahí está de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay dudas? Y luego esa en serie, ¿con cuál? La de 20. Con la de 20. Luego viene de aquí, en serie con la de 20. A este punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos a medir qué resistencia tendríamos. Lo pongo entre este punto, resistencia. Lo tengo entre este punto y este, ¿cuál sería? Este punto. Bueno, ¿sería este punto? ¿Sí? No, claro, profe. ¿No ves? A ver. Observemos. Tengo la de 200 con la de 100 en paralelo y esta va en serie con la de 20. Tengo la de 20, sale la de 20. ¿Y dónde va a salir la medición para la resistencia de Thevenin? Sale la de 20. ¿La otra dónde sería? La de 65. ¿Perdón? ¿Cuál 65? Vean cómo estamos armando el circuito, si lo alcanzan a ver, ¿no? Si tu compañero propone que la de 50 y, perdón, la de 200 y la de 100 en paralelo, ¿qué resistencia equivalente tengo? De las dos en paralelo, de la de 200 y la de 100. 56. 56. Y ponemos la de 20 en serie, ¿sería cuánto? 86. ¿Sí? Es aproximadamente el voltaje, la resistencia de Thevenin. Mi pregunta es, ya las conecté, tengo el paralelo, tengo el serie con la de 20. ¿Qué? Tengo la salida de 20. ¿La otra dónde estará conectada? Para medir la resistencia de Thevenin. ¿Sí? ¿Dónde estará conectada? Aquí tengo la salida, la conecto al ómetro. Aquí tengo el ómetro. Esta otra terminal, ¿a dónde sería? ¿Esta dónde? Donde están en paralelo las de 100 y las de en la entrada, en las
¿Cuál entrada? Aquí no hay entradas, aquí no hay entradas ni salidas. ¿En qué terminales? Si tengo cero en este paralelo de esta, sí, está con este elemento, sería el elemento opuesto, sería aquí. ¿Sería ahí? A ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto tengo ahí? ¿Qué valor tengo ahí de resistencia? 89 por la tolerancia de la resistencia, ¿sí o no? Pero es lo más próximo que podemos llegar. ¿Estamos de acuerdo? Hay una diferencia de ¿cuánto? De 1.2 ohms. Y ahí tenía ya la resistencia de Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esa resistencia de Thevenin, ¿a dónde la debo de conectar? ¿A una fuente de qué? ¿A qué fuente? ¿Perdón? ¿De tensión? ¿Tan seguros? Ahorita lo único que tengo es la resistencia de Thevenin. Aquí tengo el circuito equivalente de Thevenin. Ahí está el circuito equivalente de Thevenin. Ahí lo tengo. Ahí está el circuito equivalente de Thevenin. Si lo alcanzan a ver, lo único que estoy conectando ahorita es apenas esta resistencia de Thevenin. ¿Qué me falta conectar? La de 75 en serie. ¿Sí o no? Entonces vendrá la de 75. La de 75, aquí quito esto. Y aquí conectaré que la de 75, si ustedes quieren, en serie con este punto. Y este ya tiene que, ya va a la fuente. ¿Están de acuerdo? Ese sería el circuito equivalente de Thevenin en lo que respecta al elemento pasivo con la resistencia de Thevenin en serie con la resistencia de 75. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, sí, perdón. Lo volteamos. Ahí estaría ya el circuito equivalente de Thevenin en lo que respecta a los elementos pasivos, que es la resistencia de Thevenin y la resistencia de 75. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede, muchachos? ¿A dónde la debo de conectar estas terminales? A una fuente de tensión. Tengo aquí la fuente de tensión. ¿Qué voltaje le tengo? Bueno, ya tengo ahí el circuito armado. ¿Ok? ¿Qué debo tener? ¿Cuántos instrumentos debo de tener? ¿Qué es lo que debo medir? El voltaje de Thevenin. ¿Sí o no? Por lo tanto, debo tener un voltmetro para el voltaje de Thevenin. Tengo aquí este multímetro, lo vamos a poner en la función de voltmetro. ¿Sí? Aquí tenemos el multímetro, a ver si no se nos fastidió. Lo ponemos en la fuente para medir el voltaje de Thevenin. ¿Sí? Lo pongo a la tensión, ahí tengo el voltaje de 200. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más ahora debo conectar? ¿Qué es lo que quiero conocer? Un ampermetro. Porque amperímetro, si solamente los españoles, muchos libros todavía lo manejan como amperímetro. Pero bueno, y muchos maestros también todavía son españoles. Bueno, no tengo nada contra los españoles, que quede claro. Entonces conectamos aquí el ampermetro. ¿Y dónde lo debo de conectar? Tengo aquí el ampermetro. ¿Dónde lo debo de conectar? ¿Sí? ¿Dónde lo tendré que conectar el ampermetro? Para la corriente en la de 75. Abrimos el circuito en la de 75. Aquí. Con cualquier punto, porque sería está en serie. Entonces lo quito de aquí. Bueno, pero menos que contemple el paralelo, como dice su compañero, las dos. Y lo pongo aquí. Estamos de acuerdo y lo ponemos en la escala, perdón. Voltmetro, este es el voltmetro. Y este es el ampermetro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Y este es el circuito equivalente de Thevenin. ¿Ok? ¿Dudas? Al armar ese circuito equivalente de Thevenin. ¿No? Ok. Entonces vamos a energizar. ¿Y qué voltaje le debo de dar? ¿Qué tensión le debo de dar?
Sí. De 14. ¿La de qué? 14 y fracción. Aquí le vamos a dar, ahí tengo una corriente, un voltaje. ¿De cuánto? ¿De qué? ¿Ese de 14 qué? 14 volts. O su compañero dijo 15, algo así, ¿no? Ahí tenemos aproximadamente. ¿Cuál es el valor de corriente que está midiendo el ampérmetro? Pero, entonces, ¿Perdón? .09, ¿sí o no? ¿Sí? sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está comprobado ahora el teorema de Thevenin? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ese es ya el complemento para el teorema de Thevenin. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Comentarios, dudas? ¿No hay dudas? No, profe. ¿No? Ya está demostrado teórico y experimentalmente. Ok. Yo ya armé el circuito equivalente de Thevenin. ¿Dudas? ¿Alguna duda? No, profe. Lógico. Ya que yo armé el circuito equivalente de Thevenin, yo pude ver, me interesaba llegar a este circuito en base a la teoría. Pero ¿qué es lo que sucede para aplicar este teorema de Thevenin en el circuito original? ¿Cómo determino, cómo mido yo la resistencia de Thevenin? Aquí yo tengo el circuito. Si lo alcanzan a ver, tengo el circuito. Entonces, yo conectaría aquí, en el circuito original, la fuente de corriente, la pongo en circuito abierto y aquí yo pondría, ¿qué? Un ómetro. ¿Sí? En el circuito original. ¿Estamos de acuerdo? Para la resistencia de Thevenin. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Y ya tengo lo que yo calculé. Me debe dar un valor medido de 88.27. Nosotros lo calculamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así sería desde el punto de vista original, para la resistencia en el circuito original. ¿Qué es lo que sucede ahora para el voltaje de Thevenin? ¿Qué es lo que sucede en el voltaje de Thevenin? Aquí tengo la fuente. Yo tengo que medir aquí para el voltaje de Thevenin para comprobar los 14 o 16 ver que dijo su compañero. Aquí debo conectar un ¿qué? Un voltmetro para medir ese voltaje de Thevenin y ya armar el circuito, sí, experimental. Ir comprobando resistencia de Thevenin, ir comprobando el voltaje de Thevenin con lo ya calculado del circuito original. ¿Sí? ¿Dudas? Comentarios, muchachos. Y ahí están las demostraciones. Ahí está cómo estoy aplicando ahora Thevenin. ¿Sí? ¿Dudas? Estoy todo oído, muchachos. Comentarios. Comentarios. Ah, profe. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? ¿Puedo orar? ¿Sí? Bueno. Ahora que ya hicimos nosotros el teorema de Norton. ¿Alguna duda con ese teorema de Norton? ¿Alguna duda con ese teorema de Norton? Pregunto. Y debe haber una duda, ¿eh? Si es que lo estudiaron. Si es que lo estudiaron. Pero como tengo buenos alumnos, no, hombre. Fácil que lo vieron y lo detectaron. A ver, en el planteamiento cuando nosotros lo hicimos por Norton. Ahí existe una pequeña falla. Y la pongo porque sé, sí, que no la van a ver. Y el día del examen, es que aquí usted dijo esto. Sí, pero ustedes no lo estudiaron. Ya lo estudiaron cuando tienen el problema o el agua en el cuello.
Pero ahí hay una pequeña diferencia, una pequeña acción. Yo les manifesté, ¿puedo orar? ¿Sí? Para que vean. Pero es que, como les digo, ustedes se preocupan mucho por trabajitos, por otro lado, por hacer sus presentaciones. Ahí sí les ponen el 8, el 9. Pues qué bueno, magnífico. Los felicito, lástima de la imagen de esta institución, que nos la estamos acabando. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que va a suceder si yo quiero conocer en este circuito? Vengo al circuito, lo voy a replantear por este lado. Tengo este circuito aquí. Aquí tengo los 200, los 100, los 50 y los 75. ¿Qué es lo que tengo que hacer para determinar? Aquí tengo la resistencia de Thevenin o de Norton. Es la misma que la de Thevenin, no hay ningún problema, ¿o sí? No hay ningún problema. ¿Qué es lo que sucede si yo quiero conocer ahora aquí la corriente de Norton? ¿Qué es lo que debo hacer en ese circuito para la corriente de Norton? Podríamos hacerlo por reducción. ¿Perdón? Lo podemos ver por reducción, pero yo lo que quiero es que ustedes observen. Nosotros hicimos que un circuito equivalente que está aquí en la parte superior era un circuito de esta manera. ¿Sí o no? Digo, el que tenga los apuntes o que tenga la mente fresca. Llegamos a este circuito donde tenía aquí la de 200, aquí la de 100, aquí la de 50 y aquí la de 75. Y aquí tenía yo, bueno, aquí tenemos la de 20 y aquí teníamos una corriente de 0.7 que es la de la fuente. ¿Sí o no? Y se planteó también que la corriente pues aquí de cortocircuito que venía por aquí también era de 0.7. ¿Sí o no? Lo planteamos así, este circuito. Vamos a ver si eso que hicimos es de acuerdo a lo que tenemos en la parte de arriba. ¿Cómo determino la corriente de Norton? Si aplico mallas, aquí tengo una malla y aquí tengo que la otra malla. ¿Sí o no? ¿Sí lo podré hacer? Y aquí tengo 0.7. Entonces, ¿cómo puedo establecer esa corriente de mallas? ¿Sí? Escucho, comenten, hablen. Le doy las ecuaciones, profe. A ver, ¿sí? La primera ecuación me dio 0, igual. De la malla 2. A 0, la malla 2. 0 igual. A 200, menos 201. ¿Menos qué? Menos 200. ¿Sí? Sería menos. Aquí sería que, vamos, aquí tengo la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Para definirlo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La malla 2 sería el qué? Sería 200 que multiplica ¿quién? A I1 menos la I2. ¿Así? O bueno, sería I2, exactamente, menos la I1, más ¿quién? Más 100 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo 300 y 2 menos 200 y 1 igual con 0. Si eso está correcto. ¿Sí? Y ahí podemos calcular directamente a I2. A I2, ¿qué valor te da la I2? Ya, pues, que lo calculé. 0.466 amperes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo los demás? Sí, sí me salió eso. ¿Sí? Ahora, para la malla 3, ¿cómo lo establezco? La malla 3 tengo aquí, sería 50, que multiplica ¿quién? Ahí 3. ¿Quién más? Sí, uno. Menos I1. Menos I1. Sería luego más 5. 75, ¿por quién? 23.
y 3. Por lo tanto, esto es igual con ¿qué? Con 0. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo I3 me da 125 y 3 menos 50 y 1 igual con 0. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Será bien así? ¿Perdón? Y de ahí la I3 da 0.28. ¿La I qué? 3. Ajá. ¿Le da que 0.28? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya tengo esto aquí, por lo tanto la corriente de Norton, ¿a qué será igual? Hay 2 Hay 2 menos I que y 3. Por lo tanto la corriente de Norton va a ser igual a ¿cuánto? A 0.466 menos 0.28. Por lo tanto la corriente de Norton ¿cuánto les da? 0.16. Así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y será la misma esta corriente de Norton a lo que establecimos en el otro circuito? No. Ese era el error, muchachos. Yo planteo ese error para ver si ustedes se fijan, pero ustedes lo copian, lo tienen su cuaderno, terminan la clase, cierran su cuaderno, lo vuelven a abrir hasta el día de clases. Que en este caso será mañana. Está ahí el video, que ya está ahí en el video. Y en el video está contemplado eso. Yo no voy a echar mentiras. El video está ahí. Si se les olvidó. Y el que vea el video, ahí va a estar el error. Y mucha gente lo va a ver y va a decir, pues ahí está equivocado el maestro. ¿Cómo es posible que el maestro cometa esos errores? Yo los cometo para ver si ustedes se fijan. Hice el video. No sé, no creo que los hayan visto, no porque creo que lo vean. Ahí está la clase plasmada, ¿sí? Y aquí está la corrección a ese error en esa clase. Ese es mi interés. Que ustedes se fijen, que ustedes entiendan, que ustedes mismos se evalúen en el conocimiento. Y digan, ok, yo merezco un 7, yo merezco un 8, yo merezco un 9, yo merezco un 10. Pero muchos tienen el 10 y no saben lo más elemental de la materia. Pero ni modo, qué felicidad. ¿Estamos de acuerdo? Yo califico de acuerdo al conocimiento. Yo no de acuerdo a un número. Yo pongo un número porque ahí, así lo estipula el reglamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya tengo esa corriente de Norton. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el circuito equivalente de Norton, yo tendré una corriente aquí de Norton, tendré aquí una resistencia en paralelo, que es la resistencia de Norton, que es igual a la de Thevenin, y aquí pongo la resistencia de ¿cuánto? De 75 ohms, y ahí debo de tener un valor de ¿cuánto? De 0.1 ampere. ¿Sí? Y ahí está demostrado la situación de estos circuitos. Reducción, mallas, nodos, Thevenin, Norton, en este pequeño ejemplo. ¿Y por qué hice este pequeño ejemplo, muchachos? Yo la vez pasada les contemplé, les demostré las características que yo debo tener para que ustedes puedan asimilar el conocimiento. ¿Sí? Yo les planteé una portada de uno de mis apuntes. Aquí está la portada. En esa portada tengo un circuito ¿qué? Un circuito puente, ¿sí? Donde este circuito, el que domine este circuito puente, aquí está el contenido de todo lo que ustedes deben asimilar en el conocimiento. Aquí tengo una portada de este libro, el cóctel, donde tiene que una cuestión de distribución, casitas y la alimentación y el transformador. Pero esto es lo que respecta a las características de corriente alterna. Y aquí me plantea un transformador, donde de transformador aquí plantea mucho, muy elemental. Pero bueno, son las bibliografías. Aquí tengo yo otro problemario de circuitos eléctricos de corriente directa. Cuando yo fui uno de los fundadores de la carrera de Ingeniería en Control y Administración. Control y Automatización. Nosotros armamos los laboratorios. Nosotros
le hicimos de albaniles, de chalanes para formar esa carrera. Y somos unos, la carrera de ingeniería eléctrica, ¿sí? Apoyó bastante en su inicio a la carrera de control y automatización. Y fuimos uno de los fundadores de esa carrera. Y aquí están los libros. Aquí está, ingeniería de control y automatización. ¿Sí? Bueno. A mí no me van a decir ni me van a platicar cómo se formaron las carreras y cómo están las carreras. Soy egresado de ingeniería eléctrica, pero de ingeniería eléctrica de aquel entonces. Les voy a mandar un video de que nosotros, los cincuentones, tenemos una generación llena de conocimientos, llena de sabiduría. Nosotros cuando estudiamos la primaria y la secundaria no íbamos con el chisme con mi papá porque me daba el doble de lo que me pegaba el maestro. Pero bueno, traíamos pantalones de mezclilla porque éramos pobres. Ahora la gente trae pantalones de mezclilla que están más caros que muchos otros tipos de ropas. Pero bueno, es la moda y es el sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? Ahí está todo plantado, todo el detalle y el cuestión. ¿Estamos entendidos? Lógico. Pues ya, si hacemos nosotros el teorema de Norton por medio experimental, pues es lo mismo, nada más. ¿Qué es lo que sucede aquí si me voy al circuito original? ¿Qué es lo que hacemos? La resistencia de Thevenin ya la determiné. Lo único que voy a hacer aquí, como tiene aquí, poner un ampérmetro. Aquí sí pondríamos un ampérmetro para determinar esa corriente de Norton. Y ya lo haríamos desde el punto de vista experimental. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Ya se cansaron? ¿Ya se aburrieron? No hay regaño, no hay regaño. No, tampoco se pongan tan dóciles. ¿Sí? ¿Dudas? Y seguimos con los 19 de 26 que iniciaron la clase. Fíjense nada más. ¿Sí? Y así van perdiendo el interés. Sí, yo sé que tienen que estar haciendo otras materias, que tienen que estar haciendo tareas, pero esta clase es temprano. Puede usted estar enfermo y en su camita puede estar escuchando la clase. ¿Sí? Puede estar lavando los trastes y puede estar llevando la clase, que no lo creo tan temprano, pero bueno. Ahí está el detalle. ¿Dudas? Y como ya no hay más, pues ya me voy. Pues no hay interés, pues no hay preguntas. Pues ya creo que ya se entendió todo. Porque observemos, si no dominamos esta acción, ¿qué es lo que sucede en este circuito original? La clase que viene, la clase del día de mañana, vámonos nosotros a tener otro elemento, ¿sí? Que entre esas terminales, ¿qué es lo que sucede si aquí conectamos un capacitor? ¿Qué es lo que va a suceder con la corriente en el capacitor? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder en estas condiciones, en estas características? Ya cuando conecte, yo ahorita por lo pronto ese elemento de almacenamiento de energía. Un capacitor. ¿Qué es lo que tengo que hacer para esa corriente en el capacitor? ¿Sí? Escucho. ¿Sí, jóvenes? Tengo que armar un circuito de Thevenin, ¿Qué es lo que tengo que contemplar? Una fuente de tensión de Thevenin, una resistencia equivalente de Thevenin. Y aquí este elemento donde quiero conocer la corriente en el capacitor. ¿Cómo lo tengo que determinar? Esa corriente. ¿Sí? Ya ustedes saben determinar la resistencia de Thevenin. Ya lo hicimos. Ya sabe determinar el voltaje de Thevenin. Ya lo contemplamos. ¿Sí o no? Ya tengo esto ya lo domino. Pero ahora yo quiero conocer la corriente. En lugar de ser resistencia, ahora pongo un capacitor. ¿Cuál será la corriente en ese capacitor? ¿Sí? Es el avance de la clase de mañana. Si no domino todo esto, muchachos, estamos perdidos. ¿Cómo determino la corriente en el capacitor? Escucho.
Cardiel. Dígame, profe. Oh, ya está dormido. Se la está curando. No, es que tengo mala conexión. Pues siempre hay problemas con... Bueno, ¿cómo determino la corriente del capacitor? Espérame, profe, estoy analizando el circuito. Ujú. ¿Ya se tardó? Obtenemos primero los valores de la resistencia, ¿no? Ya lo dije. Ya armamos otra resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin. Ya tengo ese circuito. No, mi pregunta es, ¿cómo determino la corriente en el capacitor? Voy a regresar. En lugar de capacitor, voy a conectar una resistencia. ¿Cómo determino la corriente en esa resistencia? ¿Cómo lo hicimos anteriormente, joven? Pues aquí lo acabo de terminar en lo que le dijo. Hablo yo, explico yo y en 10 minutos ya se les olvidó. Voltaje sobre una resistencia. Aquí yo determino aquí, la resistencia es igual, bueno, ya tengo aquí el valor. ¿Cómo determino un voltaje? Bueno, la corriente sería un voltaje sobre una resistencia. ¿Qué voltaje sería? Voltaje de Thevenin. ¿Cómo? Bueno, ahí en ese circuito. No, ¿cómo que el de Thevenin? ¿Qué pasó? Fuera de Thevenin si esto está puenteado, pero tengo esta resistencia. ¿Cómo? Pues yo determino que el voltaje, ya tengo el voltaje en R sería igual al voltaje de Thevenin que multiplica a la resistencia donde quiero conocer la tensión, sería R sobre R más la resistencia de Thevenin. Regla del divisor de tensión. ¿Sí o no? O puedo terminar que el voltaje en R, como dijo su compañero, cociente es la corriente total por la resistencia. Pues digo, por la resistencia. ¿Sí o no? Tan sencillo como eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces abusados, ubíquense. Si no se ubican, no comprenden, no entienden, no razonan, no ponen interés, pues no, ya se fue esto. Nomás habla que uno a la Wibis con este sistema, pero bueno. Es lo que se quiere, pues. Y así dicen que hay mejores alumnos. De por sí los alumnos no. Y luego con este sistema que hay que estarlo monitoreando. Sacan de la concentración. Ahora a ver cuántos hay. A ver ahora cuántos se interconectan. Había 16. Al inicio había 25. Se bajó a 19. Ahorita se volvió a ir de nuevo a ver cuántos se interconectan. A ver cuántos tienen. ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo con esto que acabo de explicar? Sí, tan sencillo como eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede si en lugar de tener una resistencia, pues ahora ponemos un capacitor? ¿Cómo voy a conocer la corriente en el capacitor? ¿Cómo la podré determinar? ¿No era la capacitancia para el voltaje? ¿No era? ¿O es? Es A ver, ¿cómo me dijiste? ¿La corriente en el capacitor igual a quién? la capacitancia para el voltaje. La capacitancia por la tensión, ¿así? ¿Sí? ¿Conoces la capacitancia? Supongamos que sea de 10 microfarad. Ya lo conozco. ¿Y la tensión cómo la determino? ¿Sí? ¿Aplicaré la ley de Kirchhoff de tensiones? ¿Sí? Observe nada más, ¿eh? Pues, ¿qué es lo que sucede? Yo tendré aquí una corriente en la resistencia de Thevenin, una corriente en el capacitor y el voltaje. Observen, yo ya aquí ya no denoté una R de Thevenin. Ya tengo aquí, anteriormente estaba manejando una mayúscula, una I mayúscula. ¿Sí? Ahora yo no puedo manejar esta I mayúscula, debe ser una I minúscula.
Porque en determinado tiempo la corriente aquí va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que sucede cuando yo cierro el interruptor? Nosotros hemos estudiado, cierro el interruptor y después en régimen permanente hago el estudio. No, ahora ¿qué es lo que sucede? En régimen permanente mi corriente aquí va a ser igual con 0 en este circuito. Ah, Chihuahua. ¿Cómo y por qué? Es lo que vamos a ver. Pero ¿qué es lo que sucede? Para poder determinar esta corriente en el instante, le llamamos régimen transitorio. O sea, en el instante, ¿qué sucede cuando yo cierro este interruptor? En el instante que yo lo cierro. En ese instante, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener una corriente. ¿Y cómo determino esa corriente? Mi voltaje total, ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Cómo determino la ley de Kirchhoff de tensiones para ese circuito? ¿Sí? Escucho. Escucho, joven Brian. Escucho, joven Cortés. Escucho, joven Cardiel. Escucho, César Ulises, Miguel Ángel, Marco Antonio, Ran Romero, los mismos, Luz Santos. Ahora no está, bueno, Joel, Obed, Canales, David Pérez, Ramos Rendón. Ahora no estuvo la señorita Olmos. Bueno, estamos ahora, ¿cómo determino esa tensión? A todos los que nombré, que supuestamente están presentes ahí en la fotografía, más no se estén en otro lado. ¿Sí? ¿Cómo determino al voltaje aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones? Y es un avance a la clase de mañana, nada más para que vean qué es lo que se requiere para continuar. ¿Sí? ¿Cuál será la ley de Kirchhoff? Que el voltaje total será igual a ¿quién? Al voltaje en la resistencia de Thevenin más el voltaje en el capacitor. Ley de Kirchhoff de tensiones. ¿La hemos visto o no la hemos visto? ¿La hemos nombrado o no la hemos nombrado? Casi, tema por clase vemos ley de Kirchhoff de tensiones, ley de Kirchhoff de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo determino la corriente en la resistencia de Thevenin? Ley de Ohm. ¿Cómo la determino? Corriente por la resistencia de Thevenin. Ok, una corriente por la resistencia de Thevenin. Más, ¿cómo determino el voltaje en el capacitor? La corriente del capacitor entre la capacitancia. La corriente del capacitor entre la capacitancia. ¿Están seguros? ¿Estás seguro? ¿O por qué? ¿Por qué es entre la capacitancia? Si es, la capacitancia es un elemento pasivo. Ah, pues ahora van a ver ustedes que no va a ser aquí esta acción. Aquí va a ser una L de I en dt. Una ecuación diferencial. ¿Y cuál será la respuesta a esta ecuación diferencial? Matemáticas. ¿Sí? Que ya se les olvidó. Pero bueno, eso lo veremos. Y esa será otra historia y lo veremos mañana. Hay que continuar, hay que iniciar qué es lo que sucede con el capacitor. Desde el inicio. Para poder establecer y poder entender esta acción. Y poder entender que en régimen permanente la corriente aquí es igual con 0. ¿Sí? Pero hay que dominar todo lo que vimos anteriormente para continuar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Dudas? Y es lo que hay que continuar. Vamos a ver elementos de almacenamiento de energía. Lo que es el capacitor y lo que es el inductor. Profe, el que puso ahorita no es el del inductor. ¿Será? Perdón. Sí, disculpa. Bueno, vamos a... No le cambiamos aquí. Le cambiamos aquí y le ponemos el inductor. Sí, perdón, por la L, ¿sí? El inductor. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Eso es la única diferencia. Va a ser. Aquí pongo el inductor. ¿Estamos de acuerdo? Por esa acción, por la L, sí, de acuerdo. ¿Sí? Ya tengo una ecuación íntegro diferencial homogénea de primer orden. Bueno, ya eso lo pueden resolver por
series de Fourier, transformadas, de Laplace, logaritmos, que hay muchos planteamientos a esta ecuación íntegro diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ya es matemáticas, yo no me meto a las matemáticas. Porque eso yo lo vi en el kinder y ya no me acuerdo de las matemáticas. ¿Estamos entendidos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues nos vemos mañana, muchachos, porque ya los veo cansados, agobiados. Hicieron tanto ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Yo ahorita voy a hacer el mío. Entonces nos vemos mañana a las 7. Nos vemos, pero ya échenle ganas, porque este sí ya es el último estirón. Este ya nos queda poco tiempo. Ya nos quedan pocas clases, ya casi terminamos con esto. Profe, ¿Sí? las vacaciones, ¿se va a terminar el tercer parcial antes de salir de vacaciones? ¿O es hasta que regresamos? No, ya hasta donde yo tengo entendido aquí en mi calendario, el último día que yo tengo que entregar calificaciones es del tercer parcial, es el 19 de enero. Porque el extra es para el 22 de enero. Hasta donde yo tengo entendido, no sé qué hay que nos coste a ustedes, que a veces yo tenía que ir a Zacatenco, pero no, me queda muy lejos. Nomás ir a cobrar mi tarjeta de despensa, no, eso no. Yo todavía no me termino los vales de este año. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, y hasta donde yo tengo entendido, que no he escuchado ningún cambio, todavía nos queda la clase de mañana, la del jueves, la del lunes y la del martes, y vienen las vacaciones. Regresamos el día 6, el día 7, y ya más será una semana, máximo dos semanas. Y terminamos este semestre. ¿Sí? Y echarle ganas, porque ya es el último estirón. Y aquí sí, brinca la rayita el que haya estudiado, el que haya dominado parte de lo que es la materia. Porque esto ustedes la van a requerir para análisis 2. Y no quiero quedar en vergüenza que yo soy el malo. ¿Sí? Bueno, muchachos, vamos a hacer ejercicio el día de ahora. Adiós, muchachos, y échenle ganas, alguna inconformidad, adelante. Hasta luego. Hasta luego, Brian. Échenle ganas. Nos vemos, suerte. Cuídense. Luz Santos, échele ganas, señorita, Bueno, la voy a traer cortita de aquí en adelante, porque no quiero que se me distraiga. Bueno, y no lo tome como regaño ni como presión, es por su bien. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más se nos va? Bueno, quedan 3. Nos vemos, jóvenes. Buenos días. Cuídense, porque la pandemia está gruesa.